¿Qué secreto o historia familiar oculta te contaron por fin cuando creciste lo suficiente? Mi bisabuelo bebió hasta morir. Mi abuela se avergonzaba del lugar donde vivía. Era el borracho del pueblo que pasaba la mayoría de los fines de semana en la cárcel. A menudo tenía que llevarlo dentro antes de ir al colegio porque se desmayaba en el césped. Al final me contaron todo esto cuando empecé a beber un mango de licor al día. ¿Paraste? Sí. Más que enterarme, lo descubrí. Mi abuela murió cuando yo tenía unos 8 años de cáncer de pulmón. Estaba junto a su cama el día que murió, y recuerdo que tenía moratones por toda la cara y los brazos. Años más tarde, de adulta, ese hecho nunca me gustó, así que conseguí su historial médico. Resultó que la habían atracado al salir del banco, y que unos tipos la habían matado a golpes por resistirse. Entiendo por qué mi familia encubrió eso. Mi tío no murió en un accidente de coche. Mató a su amante y luego condujo su auto, y lo estrelló con el cuerpo de ella en el maletero. Que mi padre fue producto del incesto. Mi bisabuelo violó a su propia hija, así que mi padre tiene el mismo abuelo y el mismo padre. No lo descubrí hasta los 20 años, cuando mi padre ya se había ido y yo había sido desheredada, así que no podía hablar de ello con nadie. Es espeluznante la cantidad de gente que descubre oscuros secretos familiares a través de pruebas de ADN caseras. Había un artículo sobre esto en Atlantic creo que recientemente. Las bases de datos de ADN muestran que el incesto es mucho más común de lo que se pensaba. Algo así como 1 de cada 7.000 personas es producto de un incesto, si no recuerdo mal. Creía que mi padre había muerto de problemas cardíacos naturales hace más de 13 años. Yo tenía 19 años. Ahora tengo 32 y me acabo de enterar hace un mes de que falleció por voluntad propia a causa de las pastillas y el alcohol, y simplemente no quisieron decírmelo. Nota curiosa, no se respetaron sus deseos funerarios. Su madre, mi abuela, presionó para que le hicieran un funeral y un entierro muy católicos. Mi padre era ateo y siempre dejó muy claro que no quería un funeral religioso tradicional, quería ser incinerado. A menudo se burlaba de la religión, y tenía un imán del monstruo espagueti volador en el refrigerador. Siempre me ha molestado que los deseos finales de alguien puedan ser tan ignorados, incluso por sus seres queridos. Crecí como menonita. Mi madre tuvo al menos 4 hijos de otros hombres para que hubiera menos incesto. Yo era uno de ellos. También crecí como menonita. Mi bisabuela no podía tener hijos, así que pagaron a una mujer de las primeras naciones para que fuera madre de alquiler de sus, finalmente, 4 hijos. Nunca me contaron esta historia, tuve que reconstruirla a partir de varias fuentes. Mi abuela dejó a mi abuelo y se quedó embarazada. Su amante la dejó, mi abuelo la perdonó junto con el bebé. Después tuvieron 2 hijos juntos. Siempre trató a ese hijo igual que a sus 2 hijos biológicos. No aprendí nada de esto hasta los 50 años. Mi abuelo fue superviviente de un internado, pero yo no tenía ni idea durante la mayor parte de mi infancia. Mi padre y su hermano biológico fueron separados de su madre indígena por el Estado cuando eran pequeños y colocados con familias blancas. Algunos miembros de mi familia extendida, 20 más miembros, fueron ejecutados en el país de origen de mis padres por violar algunas leyes. También estamos muy en contra de volver ahí jamás por temor a ser ejecutados también. Caray, seguro que hay otros, pero el único lugar que se me ocurre que podría hacerle eso a la familia de un delincuente es Corea del Norte. México también. Un tío mío se casó con una mujer de Sinaloa. Era viuda y, tras unos meses de matrimonio, una de sus hijas se presentó en la puerta de su casa con su marido y sus 2 hijos pequeños. Unos años después, aparecieron otra hija y su familia. Mi tío dejó a su mujer tras enterarse de que el cártel los buscaba. No pueden volver a su ciudad natal, y hay ciertas zonas de TJ a las que no quieren ir. La familia que tienen en Sinaloa los considera muertos y los ha repudiado. La madre volvió una vez para las vacaciones de invierno, pero regresó a casa antes de tiempo tras ser amenazado por esconder a sus hijas. Esto fue en el Canadá rural de los años 30. Mi pariente tenía una novia llamada Dulce y él tardaba en declararse. Como nadie cerraba la puerta con llave, una noche ella entró mientras él estaba fuera, subió las cortinas, se quitó la ropa, encendió las luces y dejó que los vecinos la vieran pasear desnuda por su casa. Después se vio obligado a casarse con ella, y por eso a nadie de la familia le gustaba Dulce. Hombre, esa fue una jugada maestra de parte de Dulce. Mi abuelo solía llamar a las mujeres que conocía de su iglesia, y les daba el tratamiento de aliento pesado. A él y a mi abuela les pidieron que se marcharan de la ciudad antes de que llegara la policía. Antes de saberlo me preguntaba por qué vendieron su casa tan barata, y se mudaron de ciudad a los 60 años. Mi abuelo acosó a una mujer y le hizo esto, la llamó como 800 veces.
Por suerte mis padres nos mantuvieron alejados de él durante toda mi infancia. ¿Cuál es el tratamiento del aliento pesado? Es cuando actúas de forma espeluznante, y llamas a la gente pero no respondes cuando contestan al teléfono, sino que simplemente respiras agitadamente, como jadeando. Lo que suele implicar que te la estás jalando y que eres un pervertido en general. La familia de mi padre tuvo la ayuda hasta los años 70 más o menos. Su familia empleaba a una mujer negra que residía en una parte separada de la casa, hacía casi toda la comida, la limpieza, cuidaba a mi padre y a sus hermanos, etc. Pero no se le permitía comer al mismo tiempo que la familia de mi padre, por no decir otra cosa. Había una habitación muy pequeña al lado de la cocina en la que se le permitía comer sola después de que la familia hubiera terminado su comida. Dicho esto, tras el fallecimiento de mis abuelos, mi padre le asignó una parte de su herencia para que no tuviera que seguir trabajando. No vivía a todo lujo ni nada parecido, pero era suficiente para salir adelante. También insistió absolutamente en que se la incluyera en los acontecimientos familiares, como fiestas y cumpleaños, porque ella también era de la familia. Crecí viéndola como a una tía abuela. Mi bisabuelo fue adoptado por un diácono bautista mestizo que también era jefe de correos local. Significativo porque adoptamos su nombre. Doblemente hilarante porque la mayor parte de la familia mayor era súper racista mientras llevaban el nombre de ese tipo. Cuando encontré su certificado de defunción, con la prueba, mi padre perdió la cabeza. Mis tías se volvieron locas. Me reía por lo bajo. Me encanta cuando los racistas se estremecen con la biología. Me encantaría pensar que el padre adoptivo / jefe de correos también se sintió satisfecho de haber contribuido a matar el alma de algunos racistas. Descubrí que mi abuela es en realidad mi abuelastra, y que mi abuela biológica murió hace unos años por abuso de sustancias. También descubrí, en el otro lado de mi familia, que mi abuelo, al que siempre he apreciado mucho, era alcohólico y bastante maltratador. Básicamente descubrí por qué ninguno de mis padres bebe. No descubrí que la fecha de matrimonio de mis padres era incorrecta hasta que murió mamá, lo vi en el certificado de defunción. Resulta que se casaron en una fecha. 3 días después les notificaron que la licencia de matrimonio había caducado. Tuvieron que pedir dinero prestado a mi tío para volver a casarse. Mamá estaba tan horrorizada que juró silencio a papá y a mi tío. Esto fue a principios de los años 50. El típico descubrimiento de 23 a mí de mi verdadero padre a los 49 años. Lo más extraño es pasar de ser hijo único a formar parte de una familia gigante. Mi bisabuelo era gay. Su mejor amigo era su amante. Un día mi bisabuelo tenía que cuidar a mi madre porque mi abuela y mi bisabuela habían salido a hacer algo. Llegaron a casa antes de lo previsto, y encontraron a mi abuelo y a su mejor amigo haciéndolo. Mi madre estaba en una habitación separada o algo así. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Se desató un infierno en mi familia, y mi bisabuelo tuvo que dejar de ver a su amigo, aunque se sospecha que seguían viéndose en secreto. Por desgracia, eso explica por qué mi abuela es tan homófoba. Mi madre me contó esta historia después de que saliera del armario. Me apoyó mucho y no se sorprendió en absoluto, pero me suplicó que no se lo contara a mi abuela. 1. Cuando tenía 13 años mi padre me contó que había tenido un hijo con su primera mujer, pero mi hermanastro se ahogó en una piscina cuando tenía 3. La única vez que vi llorar a mi padre. 2. Tengo un tío que se jubiló, y dejó de tener contacto con la familia hace unos 25 años. Cuando yo tenía 20 años, mi madre me dijo que mantenía un ojo abierto con mi tío, el hermano mayor de mi padre, y que sabía algo relacionado con él y mi hermano pequeño que, si mi padre lo supiera, se subiría a un avión, cruzaría medio país y lo asesinaría ahí mismo. Falleció antes de que pudiera preguntarle más al respecto, pero la insinuación me ha perseguido durante años. Mi madre tuvo otra familia mientras yo tenía 4 años, mi padre hizo exactamente lo mismo 2 años después. Por eso me quedé con mis abuelos, y lo único que me dijeron fue que mis padres estaban trabajando en el extranjero. El primer secreto fue que tenía una prima adoptada. Unos años después, estando borracha, mi tía me confió la razón por la que había adoptado a su hija y me juró guardar el secreto. El padre de la niña era su primo hermano. Mi abuelo nos sentó a todos en el salón un día y lo soltó. No éramos completamente polacos sino españoles. El único problema era que él era el único al que le importaba. Estaba completamente decepcionado. Tengo una sobrina de la que no supe nada hasta que llegué a la mediana edad. Mi hermana mayor se fue pronto de casa cuando yo era una niña inconsciente. Resultó que se había quedado embarazada siendo una adolescente, y se fue a vivir con nuestra abuela para gestar, dar a luz y dar al bebé en adopción. Durante décadas no lo supe, hasta que mi hermana me llamó durante mi divorcio, años después, y me comentó que ella sabía lo que era que se te destrozara la vida por culpa de una hija. Y que,
Ella nunca había tenido otros hijos, así que me di cuenta de que me estaba perdiendo algo importante. Resultó que ella pensaba que mamá me lo había contado una vez que fui adulta, y mamá pensaba que ella me lo había contado a mí, así que ambas asumieron que yo lo sabía cuando no tenía ni idea. Unos años más tarde, su hija se puso en contacto con ella a través de los datos de la agencia, así que ahora forma parte de la familia ampliada y mi hermana es la madre extra. Las dos tienen suerte de que la reunión haya ido bien. A los 22 años tuve que hacerme una prueba de paternidad para saber si mi padre era mi padre, ya que mi madre tuvo una aventura más o menos en la misma época de mi concepción. Debe haber sido horrible. Espero que haya salido como querías. Sí, es mi padre. Fue un par de semanas incómodas hasta los resultados. Fue todo un desastre. ¿Tienes una historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.